La palabra Oye, es suya. el pasado 11 de marzo comenzó un nuevo periodo legislativo. Así es. Porque nos quedamos muy pegados al tema presidencial, pero hay que recordar que se renovó completamente la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de qué tan eficientes fueron nuestros parlamentarios en materias de ley, qué tan responsables fueron a la hora de asistir a las sesiones del Congreso Nacional, y vamos a hacer la pega de la fiscalización. Pero antes, a modo de explicación general, ¿cuánto se le paga a un senador de la República y cuáles son las asignaciones que recibe? Pongan atención, por favor. A ver. ¿Cuánto le cuesta al Estado de Chile un senador? Sueldo bruto, 8.195.692 pesos. Gastos operacionales, 7.823.075. Personal de apoyo, 5.898.375. Asesorías externas, 2.856.092 pesos. Total, 24 millones, casi 25 millones de pesos para redondear lo que le cuesta al Estado de Chile un senador. ¡Uno solo! Hay que recordar que son 38. Solo 38. Pero ¿sabes qué? Yo creo que está bien que ganen harto. Para que no sean incorruptibles. Pero no tanto. Pero pese a aquello... No, para que no sean incorruptibles. Porque si ganaran poco, tendrían que hacer otras peguitas y Oye, aceptar pero ¿cuántas regalos. veces nos ha dicho, ¿Ves? por ejemplo, cuánto le gana personal de apoyo? Para que 6 no sea. palos. Y de repente el personal de apoyo, ¿sabe qué? Voy a ocupar una persona. Y no sé, ya mi señora. Los hueones así, se echan 6 más panchos. Sí. No, es muy Claro, bueno. y también asesoría externa. Y uno dice, pero ¿cómo este qué gallo no tiene asesor? asesores? Le falta días para ganar tanta Y plata. sobre Y asesores. y contratan asesores. Tanta ayuda Y necesita. resulta que hacen una ley, aprueban la ley, y a las 2 semanas se dan cuenta que está equivocada la ley. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y estos peritos botando la no se plata, supone que po. contrataron ¿Quién estudia? asesores que se supone que son Claro. peritos? Bueno, que en- si fueran en- los asesores en ley. correctos, probablemente valdría la pena. Ahora, yo si recibiera ese sueldo, iría a todas las sesiones. No llegaría temprano, me sería el último O en si irme. no, se me caería la cara de vergüenza. Boneo sueldo, po, aparte weón. que esas sesiones son 2 a veces a la semana, o sea, Así no es. es nada. De martes a jueves. Oye, el año 2005 hubo una reforma constitucional durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, Ya. cuando se eliminó la institución de los senadores designados. Ok. Esa plata, que era correspondiente a los senadores designados y vitalicio, Había una bancada militar, ¿te acuerdas? se le entregó completo ¿A al quién? resto de los senadores. Se la dividieron el Se resto. dividieron, se prorrateó ese dinero. ¿Cuánto gana un diputado? Querrán preguntarse ustedes, vean la gráfica. ¿Cuánto? A A ver. ver. Sueldo pero líquido, humilde. 5.647.104 pesos. Es que tienen que ir a Valpo. Gastos operacionales, No, pero 5.088.600 pesos. Tienes un gasto operacional al peo. así, ¿eh? Asesorías externas, 2.056.000 pesos. Esto, por ejemplo, Salfate, incluye Total. gastos de oficina, traslados, correspondencia, difusión, Ah, entre ya, otros. pero igual es mucho O sea, dinero. digamos que cada mes te podrías comprar un auto con el estanque lleno y estaría dentro del sueldo, digamos. No, pero yo creo que es poco, 12 120 millones. 7. diputados son de la República. Hay un Oh, proyecto bueno. que busca ampliarlo a 140, Ahí estamos, 134. Muchos dicen, yo creo que es un exceso. Bueno, vamos a ver qué Ahí pasa está el con costo proyecto. fijo, pues, huevón, que nos cagan. Y también asesoría externa nuevamente, o sea, ¿por qué necesitan tanto asesor? Bueno, porque necesitan asesorías para las materias de ley. Se refiere a sacar las leyes de Google. Bueno, Y y no por eso tienen es que que, investigar claro. ellos. Oye, ¿y por qué no contratan a los asesores mejor que saben al tiro? Oye, No necesitan asesoría. Weón, y nos ahorramos Plata 6 se usa en ¿Sí o cosas no? que es Piénsalo bien. necesarias, salud, educación. Porque, Por por ejemplo, lo que decía que- Felipe, que en el fondo la lógica de la administración Para que sean pública incorruptibles. es que para evitar el sobresueldo además. Y también evitar el tripeo por fuera. Ahora, ojo, acuérdense lo que pasó con el tema de los sobresueldos del Ministerio de Obras Públicas. Y se habló mucho respecto a que cuando se hizo la reforma en la administración pública durante el gobierno del presidente Lago, ¿Ya? con la ayuda del entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira, lo que se buscaba justamente es que toda la administración pública, bueno, hubiera una mejora en salario, primero para evitar la corruptela
Y segundo, para que si tú vas a trabajar en la administración pública, sea atractivo y no siempre prefiera la administración, la empresa privada frente a la administración Oye, pública. Felipe. Eso está pasado en los sueldos de la empresa privada igual, porque hay buenos sueldos, gerente de un banco y todo, pero esa está pasada. Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que subieron los sueldos de los diputados y de los senadores? Un par de años. Ellos se suben permanentemente con El año pasado, cuando hay ¿no? una modificación respecto al reajuste del sector público y también entre gallos y medianoche, y lo vimos la otra vez, ¿se acuerdan? Claro. Cuando la atención pensando está en en la otra selección, cosa, pero hay algunos que se hay lo una van a bajar, modificación sí, y se pegan una subida. Por Giorgio eso, por mi Jackson, parte. Giorgio Jackson, por ejemplo, dijo, yo apenas sea diputado, me bajo el sueldo. ¿Y se lo puede No, bajar no se puede solo? bajar el sueldo. No, pero quiere que se lo bajen, pero... Lo que él puede hacer es, donar parte de su dieta parlamentaria, pero él per se no puede bajar la dieta. Felipe, ¿van a clase? Bueno, pero eso es materia ¿Van a ley. clase los muchachos? Ahora, al Senado? van a la pega. Esa es la ¿Qué pregunta. tanto van a la pega? ¿Y ¿Cuántas cuáles, licencias presentan? ¿Y cuáles son ¿O no? los que Miles. más y los que menos van a las sesiones del Congreso? Ya, aquí están los senadores con menor asistencia. Alejandro Navarro, un 75,09, es decir, faltó un 15%. Bueno, Carlos pero Larraín, él está harto en su distrito, ¿ah? 25, Alejandro Navarro. 82%, y Lili Pérez un 82%. Ojo, Perdón, pero es siempre como- los parlamentarios ocupan Está medio aceptable. como argumento o como excusa lo que dices tú, que está en su distrito, que en rigor es la circunscripción, porque estamos hablando de senadores. Sin embargo, No hay hay fecha que para decir eso. que las sesiones son entre martes y jueves. ¿Dónde? O sea, Por lo tanto, el tiempo, y de hecho hay semanas distritales, es decir, Sí. que por ley Tienen que estar... los parlamentarios pueden estar en su distrito o circunscripción, o más bien, circunscripción es una suma de distritos, dependiendo el senador por la circunscripción que corresponda. Eso está establecido. O sea, por el lado de los O sea, no es que, distritos no es que yo, oye, sabéis que yo no voy a ir a ni una sesión porque Pero estoy dedicado a mi Felipe- circunscripción. No, eso está establecido, está normado. Pero además, si tienen que legislar de martes a jueves, me está diciendo, ¿no? Y ellos dicen que no, que están el mayor tiempo en su circunscripción, resulta que están el fin de semana en la circunscripción. Sí, claro, y además, otro de los argumentos que ellos ocupan Eso mucho dieron. es que están en comisiones. Es decir, la Comisión del Trabajo, en Comisión de Economía, ¿Y esas reuniones a veces son en Comisión de Santiago? Hacienda, pero no están ¿Pero en eso son sala. el resto de los días? Y ojo con la sala, porque en la sala hay muchas veces, no, durante todo el tiempo. Ay, ¿cómo porque- decir que están en la sala al lado? No, porque están viendo una materia específica. Pero muchas veces pasa en que hay votaciones importantes y no está el Bueno. quórum, y no porque el senador no haya llegado, o que esté enfermo, o esté en su distrito, sino Felipe. que porque está en la comisión. Eso Uno te puede iba a votar a preguntar. distancia, No, uno puede votar a ¿Puedo distancia. preguntarle algo a Felipito? Se pueden parear, pero no pueden votar a distancia. Ya, y te quería preguntar, Felipe, por ejemplo, ya faltan 2 personas al Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Y queremos aprobar cierta ley. Tenemos que esperar y volver a hacer la sesión para que esos personajes vengan y en cierta manera entreguen su voto, o efectivamente pueden llegar a un acuerdo sin que estén ellos. Sí, porque hay veces en que cuando no hay el quórum necesario, quien quiere aprobar el proyecto, lo único que quiere es que el quórum esté. Pero si los parlamentarios no están suficientemente tiempo, en una de esas la discusión se puede aplazar. Bueno, los diputados con menor asistencia, pongan atención. A ver, No. ya entonces que faltaban harto. La pues, bueno. Independiente Marta Isasi, un 60,67, ella ya no está Ahí sí, en la pues, Cámara. yo creo O sea, que ahí faltó ya un es- 40%. Carla Rubilar, 62. Independiente, Buena moza. o más bien ahora de Amplitud, Amplitud. ex-RN, y Clemira Pacheco del Partido Socialista con un 69,94%. No lo ubico a ella. Promedio de asistencia de diputados, Bocazo, 87,4% según la fuente que es la Cámara de Diputados, entiendo que es la fuente, no el Senado. Felipe. Esa es la cantidad de parlamentarios que asisten a su pega, que es Igual Ay, fue más sí, de la no, mitad, ahí más de la deben mitad. las Promedio, asistencias, penca el promedio sí. de los diputados en sus Penca, asistencias. al ¿Hay alguno que soldazo. vaya a todas las sesiones? Sí, está José Miguel Ortiz de la ADC, René Zafiro de la ADC, el socialista Marcelo Chilin y el del PPD Enrique Jaramillo. Ojo, ellos fueron a todas las sesiones. En la Cámara de Diputados, ¿Cómo les fue? durante el periodo legislativo entre el 2010 y el 2014, fueron 539 sesiones. Ya, No es ya, poco. pero no es Pero tampoco es nada. garantía. No, Pero de con nada. Tampoco es ese garantía de sueldo. nada, De nada. ir a sentarse y estar ahí, por ejemplo, De nada. José Miguel Ortiz. Oye, y en 4 José Miguel años. Ortiz, A por ver. ejemplo, él es diputado del año 90 y él se caracteriza por ir a todas las sesiones siempre. O sea, del año 90, Pero que está ahí duerme todas las- sentado, que es una garantía de que sea un buen legislador. Bueno, los parlamentarios muchas veces también ocupan de excusa que no están porque les tocó viajar, viajaron mucho. ¿Cuáles fueron los parlamentarios o los senadores en este caso que más viajaron durante el 2010 y el 2014? Mire, Los que ocuparon los Pero, por los trabajo. números de viajes, Jorge Pizarro de la DC 38,
Por Juan trabajo. Pablo Letelier, socialista, 28. Carlos Kuchel, de Renovación Nacional, 22. Promedio de viaje de los senadores, 8,5 No viajes, entiendo, es decir, pero- casi 9 viajes por legislatura. Pero viajes dentro del país por distintas razones. ¿Por trabajo o Bueno, fuera de estos son Chile? viajes- Porque no es tanto tampoco. ¿Fuera de Chile? Está O sea, bien. esto es todo en un año. Sí, eso, no, ahí está, estos son los senadores que más viajaron, y son Jorge Pizarro, 38, Juan Pablo Letelier, 28, y Carlos Kuchel, de 22. Pero esos viajes lo hicieron dentro Ahora, de su... la gran- no. ¿Mientras fueron diputados? No es su distrito ni su circunscripción o la suma, sino que salieron fuera del país, en alguna gira presidencial, en fin. Está bueno, ¿eh? Entonces, Real ojo, igual es mucho. ojo. Es mucho. De nuevo, la razón, muchas veces dicen, lo que pasa es que a mí el presidente de la República me invitó a una gira al Asia-Pacífico. Lo que pasa es que a mí el presidente, está bien, y de hecho hay muchos parlamentarios que van, A mí me invitan a un cumpleaños, pero estoy acá. pero pues, hay otros parlamentarios, claro, pero hay otros parlamentarios que no aceptan esos viajes. Usted está de vacaciones y está aquí. Porque hay materias de ley importantes, porque tienen sesiones importantes, Porque porque tienen priorizan que el ver algunas trabajo, cosas, pero hay otros que dicen, ok, pero también necesito el viaje, porque así de alguna manera vas desarrollando ciertas relaciones con los mandatarios, tienes la posibilidad de poder compartir con otros parlamentarios. Pero es que ahí debería haber un equilibrio, ahí Pero ahora debería que ser Chile debe unirse más con los hermanos latinoamericanos, de repente es bueno viajar a Bolivia, Perú, ir conociendo, Sí, ir pues, armando Felipe, relaciones. pero- Es bueno y es práctico, por eso yo creo que la votación se puede implementar a través del carretera celular, nomás. de algo a distancia, es práctico, no es para incentivar la flojera. Sino Yo creo que sea debería ser práctico. equilibrado, ¿Saben lo que debería están votando ser. si no están? Y la discusión. Skype, Bueno, de PPD. hecho hay posturas. parlamentarios que están y no tienen ni idea de lo que se está votando. claro. Oye, los países más visitados, España, Estados Unidos y México. Sí, el problema, Felipe, es que eso, lo de la distancia, a mí me parece súper bien. Pero yo creo que quedan varias cosas todavía para llegar a al voto a distancia. Porque se presta para mucho. Puro Cancún. Vamos con los viajes de los diputados. Puro Disney. ¿Cuáles son los que más viajaron? ¿Para qué? Gabriel Asensio a la DC 39, Rosauro Ay. Martínez de RN 27, Pablo Lorenzini a la DC 25. En total se hicieron 595 salidas, los destinos más visitados. ¿Cuáles? Ecuador, Ya. Suiza y Francia. Los lugares más exóticos fueron Cancún. Cancún. te En dije. México hubo 17 diputados que nunca viajaron. El DC, Matías Walker, No le dan permiso. el PPD, Felipe Arboe, actual senador, Andrea Molina de la UDI Es y que esto Hugo es muy Gutiérrez del fresco. Partido Comunista. No viajaron. Como Tú yo muy cara de digo, raja, muchas veces estoy dicen no voy a viajar, no porque no lo hayan invitado, sino que dicen, ¿sabes una qué? pregunta. Prioridad Quiero que ande quedar. haciendo ¿De lo todos los países que usted mencionó incluyen paraísos fiscales? ¿Alguna coincidencia? Algunos pueden ser, pues capaz. ¿Pero por qué van a Cancún o a Suiza? Porque no creo que haya tanto trabajo. qué tanto A veranear relación con ellos. Y Andrea Molina, qué bueno que no había viajado, ¿ah? Habla bien de Ella ella. igual ha recorrido. Quizás. Porque ya lo conmigo lo bailaron. Felipe. Ya ha viajado ya. Antes de ser Es viajar. diputada. Felipe. Bueno, lo hablábamos acá recién respecto a la efectividad. Porque una cosa es ir a la sesión y otra cosa es calentar asientos. Veamos qué tan efectivos fueron algunos parlamentarios. Pongan atención con lo siguiente. Los senadores menos efectivos a la hora de legislar. Ena Fonbear de la UDI presentó 4 proyectos. En rigor, para ser preciso, se llaman mociones parlamentarias, que requieren siempre el respaldo del Ejecutivo. Chile es un régimen Cero. presidencialista. Y para que tú tengas la posibilidad de que el proyecto se apruebe, requiere siempre el patrocinio del Ejecutivo. A los de la UDI la Presentó rechazan 4, proyecto huevo. Jovino Novoa presentó 6, aprobado huevo. Y Juan Antonio Coloma de la UDI presentó 13 y aprobado huevo. Hay Pero que ¿cómo no decir, la sí, aprobaron ni uno? que la Ena Fonbear Pero esto es ingresó el 11 de agosto del año 2011 No. al Senado en reemplazo de Pablo Longueira. Tuvo menos. Esto, insisto, es engañador. Es engañador, insisto, porque no se trata Pero de la son muy mayor cantidad de pocos. proyectos que tú presentes. Pueden ser proyectos muy buenos, pero Ya. si no tienes el patrocinio del Ejecutivo, estáis liquidados. Claro. Estás Ok. liquidado, no tienes cómo. Perdón, o sea, ¿y eso va a pasar por el proyecto o por la persona que lo presente? O sea, es que lo que pasa, Salfate, es que en el caso del presidente Piñera se generaron cosas que tal vez nunca habían ocurrido durante los gobiernos de la concertación. En que, por ejemplo, el proyecto de acuerdo de vida en pareja, que fue propuesta de campaña del presidente Piñera y que se lo preguntamos en Así Somos, modestamente se lo pregunté yo en aquel, ¿te acuerdas del otro día? Revisamos señor. la entrevista que tú le hiciste. Bueno, Miguel se lo Derber. preguntó ahí. Bueno,
esa idea del presidente Piñera nunca tuvo el respaldo ni de la UDI, ni tampoco de su partido. Lo recuerdo. De Renovación Que le Nacional. empiezan a poner reparos. Exacto. Entonces la Ahí UDI, queda. en muchas materias de ley, ¿Ya? durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, no tenía el respaldo. Y muchos parlamentarios lo presentan igual el proyecto como para decir, oye, a sus electores, no tenía el respaldo, pero igual lo presenté y al final el número no nos dio y el gobierno no se quiso embarcar y no es mi problema. Felipe, pero que tiene razón. Lo ocupan de argumento. ¿cómo se digamos. explica entonces que Soledad Alvear, que es demócrata cristiana, haya presentado 50 proyectos y 5 de ellos se hayan aprobado? O sea, una DC sacó adelante 5 proyectos en un periodo Ni el fondar. Pero era muy, Bueno, muchos dirán que el presidente Piñera es más cercano a la DC que a la derecha misma. ¡Ay! y eran muy pocos también los proyectos en la misma, en el mapa que mostraron recién, salían los proyectos aprobados, eran muy pocos, o sea, de 500 y tanto eran 50 los que fueron aprobados. Por lo que yo te decía, porque al final quien manda respecto a la discusión, el tiempo, o sea, en 5 días más, en 10 días más, en 20 días más, es el gobierno. Vamos con la efectividad de los diputados ahora. ¿La qué de los diputados? La efectividad. Efectividad. ¿Qué tan propositivos fueron? Los diputados ¿Cero? menos efectivos a la hora de legislar. No. Jorge Taruz del PPD Anda presentó siempre acá en la red, él, ¿ah? sí, Tarud. 41 proyectos, no se aprobó ni uno. No. De hecho, Roberto presentó del dos Mastro programas y Independiente, ni uno se 51-0. Qué Presentó brutal. a hacer un Y maquinaria Miguel aprobado, Espinosa, socialista, presentó 56 proyectos y no se le aprobó ni uno. Total de proyectos presentados, Pero bueno, 222. pero ¿cómo? Total de Aprobados proyectos 40. aprobados, 40. Oye, ¿y Nada. tan malos eran los proyectos? Y aparte que yo creo que no son ni proyectos, deben ser modificaciones de los ya establecidos, weón. Puede Mucho, ser, ¿no? hay mucho Pero de sí eso. o no. Mira, que Hay sean mucho de eso malos. también. A lo mejor son tan buenos que por eso no los quieren aprobar igual. Y aparte esto requiere tanta plata igual y tiempo, porque los mismos asesores que No, tienen que y son, financiar, o sea, o les tienen que tienen que contratar pagar. asesores. Oye, todo y de esto esos perdido. 40 aprobados, porque a veces vemos los resultados, son como vamos a volver a pintar la fachada de la casa. Pues así nomás. Digo, Ay, Ahora, una estupidez. y hay po. y hay que recordar también que los parlamentarios en Chile no tienen la posibilidad de presentar proyectos que impliquen modificaciones en dineros. Ah, ya. No tienen ninguna posibilidad de eso. El único que lo puede hacer es el Ejecutivo. Y por eso muchas veces se habla que los alcaldes tienen más poder que los parlamentarios porque Claro. manejan la caja del municipio. Sí. Recursos los parlamentarios no pueden. Era un resumen más o menos respecto a cómo se comportaron nuestros parlamentarios durante el 2010-2014.